Mi nombre es Nicolás, soy residente de primer año del Servicio de Anestesiología. Gracias por estar presente hoy en la clase de bloqueantes neuromusculares, que la voy a dar. Obviamente, si me quieren cortar para hacer alguna pregunta o acotar algo, están más que invitados para eso. Bien. La primera parte, bueno, son los objetivos de la clase. Lo que voy a pasar a comentar es una introducción, una breve descripción de la fisiología de la unión neuromuscular y del bloqueo. Después la clasificación de los bloqueantes neuromusculares en despolarizantes y no despolarizantes, como primera gran clasificación, y a su vez dentro de cada grupo por su clase química o por su mecanismo de acción, su duración de acción. Después voy a hablar un poco de las interacciones farmacológicas y por último los antagonistas de los bloqueantes neuromusculares, como el Suvamax y la neostigmina. Bueno, como para comenzar la clase, es importante entender un poquitito la unión neuromuscular, eh, el terminal presináptico del nervio periférico, se une al músculo por la placa motora, ¿sí? Y esta unión por el mecanismo de potencial de acción del nervio periférico, lo que hace es liberar las vesículas almacenadas de acetilcolina al espacio sináptico, y allí los receptores postsinápticos en la placa motora eh, reciben la acetilcolina, generan un cambio conformacional y generar el potencial transmembrana, lo que va a generar la contracción muscular. Ahora, en todas estas estructuras es importante reconocerlas bien, ya que vamos a actuar sobre ellas. Vamos hablando de los bloqueantes neuromusculares, vamos a actuar en esta porción de la unión neuromuscular. Para eso tenemos que conocer un poquitito el complejo pentamérico, que es el receptor de la acetilcolina, ubicado en la placa motora, que esto es postsináptico, en donde tiene así a grandes rasgos eh, dos porciones alfa, una beta, una epsilon y una delta. Lo importante acá es las porciones alfa, que son las que tienen un bolsillo encargados de captar la acetilcolina para así generar el cambio conformacional y abrir el canal iónico para que pase el sodio, el potasio y genere el potencial de transmembrana. Eso es a nivel postsináptico, es decir, a nivel de la placa motora en el músculo. Pero también tenemos los receptores presinápticos a través de la placa terminal sináptica de la neurona, en donde tenemos receptores también de acetilcolina, pero son alfa 3 beta 2. ¿Sí? Y acá hay algo que dice que la depresión de la respuesta ante la estimulación con un solo impulso se da al bloqueo postsináptico, es decir, cuando actúa a nivel de la placa motora, la depresión. Pero la desaparición de la respuesta ante estímulos tetánicos o tren de 4, Renofor, se debe al bloqueo presináptico, es decir, si yo bloqueo antes de que se liberen toda la acetilcolina, genera una depresión o desaparición de la respuesta ante estímulos, que ahora lo vamos a ver mejor en base a la acción de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes y despolarizantes, a qué nivel actúan. Bien, como introducción también, quiero remarcar que la administración de todos estos bloqueantes durante la intervención quirúrgica, que es lo que nos compete, para mantener todo el bloqueo neuromuscular, requiere de una especial monitorización del periodo de bloqueo, la valoración continua de la profundidad de la anestesia. Recordemos que los bloqueantes neuromusculares no generan ni anestesia ni analgesia, lo que hacen es relajación muscular. El uso de los bloqueantes neuromusculares no solo revolucionó el ejercicio de la anestesia, sino que comenzó la área moderna de la cirugía e hizo posible el desarrollo de la cirugía, bueno, cardiotorácico, neurología y trasplante de órganos. O sea, facilitó mucho las intervenciones en este tipo de cirugías. Y el objetivo principal del bloqueo durante la inducción de la anestesia
lo que nosotros queremos hacer es paralizar las cuerdas vocales y los músculos mandibulares para facilitar la intubación. La relajación de los músculos respiratorios, especialmente el diafragma, también nos permite una ventilación adecuada, y la parálisis de los músculos abdominales y del diafragma suele ser necesaria en el acto quirúrgico, en especial para las cirugías abdominales y laparoscópicas, que es el momento en el cual el cirujano pide relajar un poco más al paciente, eh, y lo logramos con los bloqueantes neuromusculares. Y en la recuperación del bloqueo neuromuscular es esencial lograr la restauración completa de la fuerza neuromuscular. O sea, una vez que nosotros utilizamos el bloqueante neuromuscular, también es importante garantizar la restauración completa para, obviamente, favorecer la ventilación espontánea suficiente, y la permeabilidad de la musculatura de las vías respiratorias para la protección de la vía aérea. O sea, una vez que utilizamos, también tenemos que garantizar que se recuperó con totalidad la respuesta muscular. Bien, la primera gran clasificación de los bloqueantes neuromusculares la podemos hacer en despolarizantes y no despolarizantes. Esto hace hincapié en el mecanismo de acción a nivel del receptor postsináptico, que es el complejo pentamérico que les había mencionado anteriormente. Los despolarizantes lo que hacen, bueno, acá la succinilcolina es la clave, lo que hacen es simulan el efecto de la acetilcolina, es como un agonista, a pesar de que bloquea la neurotransmisión porque la placa está continuamente despolarizada. Lo que hace es lo siguiente: la succinilcolina es una droga que está compuesta por dos moléculas de acetilcolina. Entonces lo que hace es simula la acción de acetilcolina, se posiciona en los dos lugares alfa del receptor y simula el efecto de la acetilcolina, pero no es la acetilcolina. O sea, la acetilcolina es degradada por la acetilcolinesterasa y la succinilcolina es degradada por la pseudocolinesterasa. Entonces, esta no sufre el proceso de degradación por la acetilcolinesterasa, por lo que permanece un tiempito en el receptor y genera continuamente la despolarización, generando la desensibilización del receptor, inactivación de los canales de sodio y aumento de la permeabilidad del sodio, inhibiendo así la contracción muscular por un proceso continuo de despolarización. Y los no despolarizantes lo que hacen es impedir y bloquear de modo competitivo la unión de la acetilcolina a su receptor, dando resultado final el bloqueo de la neurotransmisión. Lo que hace es bloquear, o sea, es un compuesto que se posiciona en uno de los bolsillos alfa del complejo pentamérico de este receptor, impidiendo que otra acetilcolina ocupe ese lugar y así activar el canal. Recuerdo que para activar el canal iónico es necesario utilizar que se posicionen las dos acetilcolinas, o sea, en los dos bolsillos alfa del receptor. Y acá tenemos, en base a su forma química, los esteroideos, que son el pancuronio, el becuronio y el rucuronio. Después tenemos los bencilisoquinolinas, atracurio, cisatracurio, tubacararina, y los cuaternarios, que es el gantacurio y el CW002. Eso es la clasificación en base al componente químico. También tenemos, en base a la duración de acción, que ahora más adelante lo vamos a ver cuando desglosamos los no despolarizantes, pero el pancuronio es de acción larga, el becuronio intermedia y el rocuronio es de acción corta. La velocidad de inicio es inversamente proporcional a la potencia de acción de estos bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. O sea, a más dosis, o sea, es inversamente proporcional. O sea, si yo actúo más tiempo, o sea, si tarda en actuar, la potencia de acción es menor y viceversa. Bien, vamos con la succinilcolina, el primer bloqueante neuromuscular despolarizante. Como bien dije, está compuesta por dos moléculas de acetilcolina, ¿sí? Su dosis es de 1 a 1,5 miligramos kilo. La administración de 1 miligramo kilo de succi inicia la supresión de respuesta a los 60 segundos al minuto.
¿sí? Por el mecanismo que comenté anteriormente. Y la recuperación, que es importante, del 90% de la potencia muscular se da entre 9 y 13 minutos aproximadamente, y teniendo una semivida de 47 segundos. La aparición rápida y duración ultra corta por la hidrólisis de la pseudocolinesterasa. Esto es importante porque, como mencioné anteriormente, la succinilcolina sufre un proceso de hidrólisis por la pseudocolinesterasa, o también llamada butirilcolinesterasa, de acción rápida o ultra corta. Entonces se degrada rápidamente. Pero existen algunos factores que reducen la actividad de esta pseudocolinesterasa, por lo tanto me va a prolongar un poquitito, no mucho, el efecto de la succinilcolina, de este relajante, como ser la hepatopatía, la edad avanzada, la malnutrición, el embarazo, las quemaduras, los anticonceptivos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, el ecotiofato, que son gotas, es una droga organofosforada que se utiliza para el glaucoma, las neoplasias, fármacos anticolinesterasa, y la metoclopramida. Todos estos son factores que reducen la actividad de la pseudocolinesterasa y prolongan no mucho tiempo la acción de la succi. Por otra parte, el número de ibucaína la ibucaína es un anestésico local que se utiliza para cuantificar la actividad de la pseudocolinesterasa. Esta ibucaína inhibe la expresión normal de la pseudocolinesterasa en un 80%, eh, y en un 20% de la pseudocolinesterasa anormal. Esto se da en los pacientes que tienen una pseudocolinesterasa atípica, y eso va a depender de si es atípica o típica o normal, y se cuantifica por el número de ibucaína. ¿Sí? A mayor número de ibucaína, es normal la pseudocolinesterasa. La succinilcolina, este bloqueante neuromuscular despolarizante, viene en una ampolla de 100 miligramos en 2 mililitros, y dentro de los efectos secundarios que toda droga tiene, podemos a nivel cardiovascular mencionar la bradicardia sinusal, el ritmo nodal, arritmias ventriculares, la hiperpotasemia, el aumento de la presión intragástrica, el aumento de la presión intracraneal, mialgias, espasmo del macetero y la hipertermia maligna, o el antecedente de la hipertermia maligna es muy importante en esta droga. A nivel cardiovascular, eh, recordemos que la acetilcolina, la succinilcolina estimula todos los receptores nicotínicos y muscarínicos, no solamente a nivel muscular, también tenemos receptores a nivel del seno carotídeo, a nivel del músculo lisobronquial, y también en el vago a nivel del corazón. Por lo tanto, por eso también me puede generar otras condiciones, no solo a nivel muscular, del músculo esquelético. A nivel cardiovascular, entonces, como efecto secundario, estimula los receptores autónomos colinérgicos en los ganglios simpáticos y parasimpáticos, y los receptores muscarínicos a nivel del nódulo sinusal cardíaco. Con dosis bajas se producen respuestas inotrópicas y cronotrópicas negativas. Estas respuestas se pueden reducir si previamente administramos atropina, y cuando se emplean dosis altas de succi, estos efectos se pueden convertir en positivos y traducirse en una taquicardia. A nivel del potasio, aumenta también la potasemia de 0,5 miliequivalentes por decilitro. Esto es consecuencia de la acción despolarizante y del aumento del flujo del potasio cuando se activan estos canales que mencioné anteriormente. Pero en general es bien tolerado por la mayoría de las personas y no suele producir arritmias, salvo en pacientes con traumatismo grave, acidosis metabólica grave e hipovolemia grave, en donde genera una hipercalemia grave, y se debe corregir la acidosis con hiperventilación y bicarbonato de sodio antes de la administración de la succinilcolina, o si se puede evitar la succinilcolina en una hipotensión, hipercalemia grave.
El aumento de la presión intraocular también puede generar, y se ve al cabo del minuto de la inyección de la succi, y alcanza el máximo de 2 a 4 minutos, que a los 6 minutos desciende. Esto se puede aliviar con la administración sublingual de nifedipina. Y un factor de suma importancia para reducir el aumento de la PIO es garantizar que el paciente esté bien anestesiado, no tosa ni haga esfuerzo. O sea, los bloqueantes neuromusculares es importante, como mencioné al principio en la introducción, que el paciente esté bien anestesiado, sin dolor, y para poder tener una buena relajación. El aumento de la presión intragástrica, otro de los efectos secundarios, que puede estar relacionado también por las fasciculaciones del músculo esquelético abdominal. Las mialgias, muy importante porque generan contracciones, sobre todo en mujeres y en pacientes ambulantes, más que en pacientes encamados. El dolor es secundario a las lesiones producidas sobre el músculo por las contracciones no sincronizadas de las fibras musculares, eh, justo antes de que se produzca la parálisis. Estas son las fasciculaciones que se generan cuando se administra la succinilcolina. Y también la hipertermia maligna, el antecedente de hipertermia maligna genera bastante problemas. Dice que también el aumento del tono del músculo macetero puede ser un indicador precoz de hipertermia maligna, pero no siempre está asociado a este síndrome. Bien, ahora pasamos a los relajantes no despolarizantes. Y acá tenemos dos clasificaciones, como dije anteriormente, por su fórmula química y por su duración clínica. Así tenemos de acción prolongada, más de 50 minutos al pancuronio de la D-tubocarorina, de acción intermedia entre 20 y 50 minutos al B-curonio y al rocuronio, atracurio también, y de acción corta al mivacurio, perdón. Y de acción ultra corta, el cuaternario, que es el gantacurio. El gantacurio dice que es el único de los compuestos no despolarizantes en términos de su comienzo de acción rápido, su reacción de acción corta y su singular medio de inactivación. Este no sufre eliminación de Hoffman. La eliminación de Hoffman es uno de los mecanismos del metabolismo de todos estos relajantes, que ahora lo voy a mencionar más adelante, que es importante saber cómo se metabolizan y cómo se eliminan estos bloqueantes muscular para que dejen de actuar en en la placa neuromuscular. Entonces, lo que dice es que el gantacurio sufre dos procesos de inactivación, una hidrólisis del éster y la otra la aducción de la cisteína, para así formar un compuesto que no pueda unirse al receptor de la acetilcolina. Bien, dentro de los no despolarizantes, los esteroideos, tenemos al pancuronio, al becuronio y al rocuronio. Pancuronio se utiliza a dosis de 0,08 a 0,12 miligramos kilo. Este tiene... Perdón, ahí está. Esto tiene efecto antimuscarínico cardíaco y que puede generar taquicardia, a veces aumento de la tensión arterial, también hipertermia maligna. El becuronio, de 0,1 a 0,2 miligramos kilo es la dosis de administración. Está contraindicado en la hipersensibilidad y en enfermedades neuromusculares. Es un histamilo liberador que puede generar, junto con la mayoría de los no despolarizantes, prurito, urticaria, aumento de secreciones bronquiales. La latencia del becuronio es de 3 a 5 minutos, la vida media es de 20 a 50 minutos, pero tiene mejor seguridad cardiovascular, y se puede utilizar para pacientes cardiópatas. Tiene menos liberación de histamina que el atracurio y el pancuronio. Y el rocuronio, que viene en ampolla de 50 miligramos en 5 mililitros, la dosis de administración es de 0,6 miligramos kilo o de 1 a 1,2 miligramos kilo en la inicio de secuencia rápida, de intubación rápida. La contraindicación también en hipersensibilidad y enfermedad neuromuscular. Puede generar hipotensión transitoria, hipertensión, taquicardia, sibilancias, hiporrelajación residual. La latencia es de 1 a 2 minutos a 0,6 miligramos kilo y menor de 1 minuto si se administra de 1 a 1,2 miligramos kilo. La vida media aproximadamente de 40 a 50 minutos y 67 minutos si administramos de 1 a 2 miligramos kilo al rocuronio.
Después tenemos el otro grupo de los no despolarizantes, que es la benzil-isoquinolinas. Y acá tenemos al atracurio como importante, que viene en ampolla de 50 miligramos en 5 mililitros. La dosis de administración para la inducción es de 0,5 a 0,6 miligramos kilo, y de mantenimiento de 0,8 a 0,08 a 0,1 miligramo kilo. Las dosis de los bloqueantes neuromusculares se adapta a lo que el anestesiólogo necesita hacer. ¿Sí? Si uno lo quiere relajar por mucho tiempo, por poco tiempo, una relajación profunda, una relajación leve, pero tenía que poner dosis aproximada como para dar el dato. Las contraindicaciones del atracurio: hipersensibilidad y enfermedad neuromuscular, también es histamino liberador y puede generar el flush, el eritema, urticaria. Se debe utilizar con precaución en embarazadas, la latencia es de 2 a 3 minutos y puede retrasarse en paciente con falla renal. La vía media es de 40 a 50 minutos y como otro dato, este se elimina por vía de Hoffman, o sea, por el proceso de metilación a nivel plasmático, y es un relajante ideal para pacientes con patología renal o hepática por esto, porque se elimina por vía de Hoffman y no se retiene en riñón o en hígado ante estas patologías. Y acá está lo que quería mencionar, que era algunos de los más importantes de la duración, el metabolismo y la eliminación de estos relajantes neuromusculares. La succinilcolina sufre un metabolismo por la pseudocolinesterasa plasmática en casi el 99%. Por eso es de acción rápida y corta. El atracurio se metaboliza por la eliminación de Hoffman y la hidrólisis de estereosina específica en un 90%. Por eso, si tienen patología hepática o renal, no afectaría tanto la prolongación de este relajante. El becuronio tiene un metabolismo hepático y la eliminación 50 y 50 entre hígado y riñón. El rocuronio tiene un 70% de eliminación hepática, por lo tanto hay que tener en cuenta ante patologías hepáticas si usamos el rocuronio. Y el pancuronio, que es el de acción prolongada, tiene un metabolismo hepático y un 85% de eliminación renal. Tener en cuenta también esto ante patologías renales. Bien. En cuanto a las interacciones farmacológicas, dosis bajas de diferentes relajantes no despolarizantes administradas antes de la succinilcolina para prevenir todo lo que sean las fasciculaciones y las mialgias posteriores, tiene un efecto antagonista sobre el desarrollo del bloqueo despolarizante inducido por la succi. Esto es lo que es la precurarización, que se da previo a la succinilcolina, algún bloqueante neuromuscular no despolarizante, para antagonizar un poquitito a los receptores de la acetilcolina. Los anestésicos inhalatorios también reducen la dosis del bloqueante neuromuscular y prolonga tanto la duración de acción del bloqueante como la recuperación del bloqueo neuromuscular. Depende de la duración de la anestesia y existe una lista del orden de potenciación de estos anestésicos inhalatorios, como el deflurano, sevoflurano, isoflurano y alotano, de mayor a menor medida la interacción. Los antibióticos también pueden producir un bloqueo neuromuscular en ausencia de un relajante neuromuscular, como los aminoglucósidos, la polimixina, la lincomicina y la clindamicina, inhiben principalmente la preunión, o sea, antes de que se libere la acetilcolina, y también deprimen la sensibilidad del receptor, por lo tanto favorecen y pueden potenciar el bloqueo neuromuscular. La hipotermia prolongada, la duración de la acción de los bloqueantes neuromusculares no es priorizante por la reducción de la excreción renal, hepática, los cambios de volumen de distribución, todo esto generado por la hipotermia, las alteraciones de la afinidad del receptor por difusión local, los cambios del pH,
y el efecto neto del enfriamiento sobre los distintos elementos de la transmisión neuromuscular. Todo esto por la hipotermia. La combinación por litio y succinilcolina también consigue una inhibición aditiva, tener en cuenta, si viene tomando litio, y el tratamiento con anticonvulsivantes a largo plazo han mostrado resistencia frente a los fármacos relajantes no despolarizantes, lo que genera una recuperación acelerada del bloqueo y la necesidad de utilizar dosis más alta para poder conseguir una relajación completa. Bien, ahora vamos a hablar de los antagonistas de los bloqueantes neuromusculares. Tenemos la primera que es anticolinesterasico, que es la neostigmina, ¿sí? La neostigmina lo que hace es inhibir de manera reversible a la acetilcolinesterasa, aumentando la concentración de la acetilcolina en el espacio sináptico para así competir con el bloqueante neuromuscular y desplazar a través de la ley de masas al bloqueante neuromuscular y posicionándose en las porciones alfa del receptor generando la contracción. Viene en presentación de 0,5 miligramos por mililitro o de 1 miligramo por mililitro. La dosis de administración es de 0,03 a 0,07 para obtener un 90% de efectividad. Contraindicaciones de neostigmina, hipersensibilidad, obstrucción gastrointestinal o del tracto urinario, y como efecto adverso puede tener efecto muscarínico como arritmias, alergias, mareos, miosis, náuseas, vómitos, aumento de la salivación y también del peristaltismo. Vamos. Por otro lado tenemos otro antagonista que es el Sugama-X. Este es un capturador que lo que hace es disminuir los bloqueantes neuromusculares de manera selectiva, hace el antagonismo y es de eliminación urinaria. Viene en presentación de 200 miligramos en 2 mililitros. La dosis de administración es de 4 miligramos kilo. Se utiliza también para revertir al rocuronio y al becuronio, principalmente. Las contraindicaciones son si tiene algún antecedente de hipersensibilidad a esta droga, efecto adverso, náusea, vómito, hipotensión, dolor, cefalea, fiebre e hipertensión arterial. Y la vía media, con función renal normal, ya que tiene eliminación urinaria, es de 2 horas. A medida que se deteriora la misma, alcanza 19 horas en caso de que tenga insuficiencia renal, porque al no eliminar, lo retiene. Bueno, y por último, esto es un artículo de reflexión que lo leí, en donde desarrolla algunos tipos de estrategias para disminuir los eventos adversos de los bloqueantes neuromusculares o la curarización residual postoperatoria